vamos a dar continuidad presentando a la profesora Verónica Gómez, si está por ahí. Hola. Buen día, Verónica. ¿Cómo está? Bien, todo bien. La profesora Verónica Gómez nos presenta un trabajo sobre la idea de la muerte en las misiones jesuíticas, aproximaciones a un manuscrito guaraní del año 1715. Profesora, si brevemente nos cuenta a manera introductoria, como hacemos con todos los expositores, su trabajo, su desempeño, y después damos continuidad a su exposición. Escuchamos. Bueno, yo soy profesora de lengua y cultura guaraní. Conozco el guaraní desde que nací porque mis padres son guaraní hablantes, son paraguayos, así que me dedico a enseñar el idioma guaraní en Buenos Aires. Yo soy de Quilmes. Estoy enseñando el idioma en el Centro Universitario de Idiomas, también en la Universidad Nacional de La Plata, donde es el primer lugar, la primera universidad en Argentina que tiene lenguas originarias dentro de la currícula de su carrera en periodismo. Y en realidad mi conocimiento es sobre la lengua guaraní actual, ¿sí? Pero empecé a introducirme de a poco en lo que es el guaraní jesuítico, ¿no? Este documento que hoy yo voy a presentar me llegó gracias a Guillermo Wilde, que me hizo llegar las fotos de este manuscrito que está en el Archivo General de la Nación. Entonces, bueno, gracias a él yo pude empezar a trabajar un poco este documento. Y tuve que recurrir a un montón de lingüistas. Bueno, también hice algunos cursos o seminarios con Boadén, con Cerno, bueno, con un montón de lingüistas que están especializados en el guaraní jesuítico. Entonces me animé a trabajar este documento ya en el 2018, donde Guillermo Wilde justamente me invitó para las jornadas que habían hecho en el Museo Mitre. Y entonces decidí desarrollar un poquito más este mismo documento que tiene muchísimas páginas, o sea que en realidad da para muchísimo, pero bueno, esto es más que nada una introducción, ¿no? a este documento que tiene un montón de curiosidades. Correcto, profesora. La escuchamos entonces con su exposición. Bueno, muchas gracias. Voy a compartir pantalla, creo que se puede. Sí. Bueno, muy bien. Entonces, como decía, este documento llegó a mí gracias a Guillermo Wilde, que me hizo llegar las fotos. Y bueno, ahí entonces empecé a trabajar. Lo que yo noto es que en este documento, en este manuscrito, que es del año 1715, se trabaja el tema de la muerte, o sea, el tema de son consejos para jóvenes, ¿sí? Tiene aproximadamente 130 páginas. Muy bien. Entonces, para empezar, la portada, ¿no? Lo que vemos en la portada, bueno, en primer lugar, es la grafía, ¿no? La grafía es muy diferente a la grafía actual del guaraní. Entonces, bueno, la primera dificultad, ¿no? Ver escrito esto de una manera muy diferente a lo que estamos acostumbrados actualmente. Entonces, lo que yo puedo decir de la portada, a la que voy a volver al final, es que dice: segundo libro de enseñanza sobre el final de la vida, que muestra a los jóvenes cómo salvarse del pecado para morir acompañados de la gracia de Dios, ¿sí? Muy bien, voy a volver sobre esta portada para analizar las palabras que tiene, pero esto lo voy a hacer un poquito más adelante. Avanzando un poquitito más, entonces nos encontramos con el índice, ¿sí? Y lo que vemos es que para cada día de la semana y para cada momento de esos días hay una charla, una conversación específica, ¿sí? Por ejemplo,
vemos ahí en la foto que dice Arete Yeveramo Guarama, para el domingo por la mañana, consideraciones sobre la muerte. Para el domingo por la tarde, consideraciones sobre la angustia que suele sentirse ante la muerte o frente a la muerte. ¿Sí? Y bueno, y así continúa con todos los días de la semana, a la mañana y a la tarde, ¿no? Dice, por ejemplo, para el primer día de la semana, ¿sí? Que lo que vemos ahí es que dice, a ver si encuentro la palabra, acá está. Ba'e apolpu yeibera mogarama. ¿Sí? Fíjense que es llamativo que tiene la palabra ba'e apolpu, ¿no? Que tiene que ver con el trabajo. Muy bien, dice la demanda de Dios a las personas a propósito de la vida luego de la muerte. Y entonces continúa con el resto de los días de la semana. Para el día 2 de la semana, martes por la mañana, consideraciones sobre el día del juicio final. Para el día 2 de la semana por la tarde, la demanda de Jesucristo al difunto. Para el tercer día de la semana, el miércoles por la mañana, consideraciones sobre el padecimiento eterno de los pecadores en el infierno. Voy a volver sobre estas palabras como añaretá, ¿sí? Para analizar un poquito, al menos, de las cosas que dice. Y así continúa, ¿sí? Por ejemplo, para el jueves por la mañana, consideraciones sobre los sufrimientos padecidos en el infierno. Para el viernes, que la palabra que usan acá es día de ayuno, por la mañana, consideraciones sobre la sed y el hambre que se padecen en el infierno. Para el sábado, víspera de domingo, por la mañana, consideraciones sobre el padecimiento del fuego en el infierno. Muy bien. Entonces, como decíamos, en el índice lo que indica justamente es qué tema específicamente se toca que en el día y en el horario, ¿sí? Pero además continúa el índice diciendo los rezos que hay que realizar, por ejemplo. Ka'arura Mongarama, Ñembo'e San Francisco Javierupe, ¿no? Ñembo'e Mártires Pablo, Juan, Diego Upe, ¿sí? Y así continúa con los rezos que hay que hacer, ¿no? Ñembo'e Jesucristo Manojahue Upe, Jesucristo Upe Ñembo'e, ¿sí? Y así continúa el índice diciendo todos los rezos que hay que realizar en la semana. Muy bien, ahora vamos a ver algunos pasajes del texto, que son consideraciones sobre la muerte. Muy bien, yo lo que hice acá fue transcribir exactamente como estaba en el manuscrito, ¿sí? Con las mismas letras, dentro de lo posible, copiar lo que estaba en el manuscrito. Y vemos que, por supuesto, hay muchas diferencias, pero también veo que se usan algunas, como resumidas algunas palabras, ¿sí? Entonces, supongo que eso también era por la falta de papel, o sea, ¿no? La escasez de papel. Entonces, eso hace que todavía sea un poco más complicado hacer la transcripción, poder entender lo que dicen las palabras en este manuscrito. Bien, entonces acá lo que vemos dice Anko Cuatia y Momocoindaba Pupe Oromomandu Apotandere Kobe Pajabareje Opamba de Ñemoña Apupajaupe de Baje Javingüe Morangüe Jati Jewi de Quejijijanguareje de Poacahuetebo y Yabateraco. No, perdón, y Yabaeterecobo, ¿sí? Fíjense que las letras, por ejemplo, acá la Y
no se lee igual que la Y que está al lado. La Y esta hay que leerla como una I latina de hoy, y la Y, la segunda, como una J de hoy, ¿sí? Entonces dice, dentro de este segundo libro, te recordaré que tu vida tendrá final. En el fin de todas las cosas de tu crianza, crecimiento, debes temer a tu llegada al nuevo rumbo señalado, siendo enteramente fuerte al abominable. Muy bien. Acá hay un pasaje que está la foto del manuscrito y yo hice la transcripción acá, ¿sí? Y arriba está la transcripción tal cual está escrita en el manuscrito, y abajo hice la transcripción más con una grafía del guaraní actual, ¿sí? Entonces dice, Aipoje Iñandebe Espíritu Santo, memorare novissima tua et in eternum non peccabis. Demandu andere kobe pajavareje, jae apure umamo nande angai paixeneje i. Allea utamo yedubeñavo, asayeñavo, kaaru jae putuñavo, de manojanguareje, ne mandu aye pirae. Ko ara xerekobe pajávamo, hekóramo, mara amo pipo xerekorae, xe angaipa amo piporae, ellavo. La traducción, por lo menos aproximada que hice, dice el Espíritu Santo. Y acá hay una frase en latín y dice, recuerda el fin de tu vida y nunca pecarás. Dice, si así fuera, cada mañana, cada siesta, cada tarde y cada noche, siempre te acordarías de tu muerte. Si hoy fuera el fin de mi vida, ¿qué sería mi vida? ¿Yo sería pecador? Di tú. Muy bien. Otro pasaje que encuentro acá, saqué la foto, recorté la foto y puse acá la transcripción como está tal cual en el manuscrito, ¿sí? Y dice, no hay quien se salve de la muerte, ni el más jefe entre los jefes. Acá aparece la palabra que dijo Isabelino Martínez, ¿no? En Burubillá, ¿no? Jubillá. Dice, no hay quien se salve de la muerte, ni el más jefe entre los jefes, aunque sea el más fuerte, o sea el de mayor entendimiento, o aunque sea el más bueno. No hay distinción que salve de la muerte. Todos deberemos morir. Muy bien. Y acá entonces elegí otro, porque también la elección para los pasajes tenía que ver mucho con lo que yo ya dije, que era entender que, porque este es un documento antiguo, fíjense que tiene manchas, que algunas partes están borradas, que no están claras. Entonces, bueno, era también elegir un pasaje que esté justamente, que se pueda leer, que esté relativamente claro, ¿no? Entonces, acá dice, jae arakaete pipoko ñamanone, dikuai javi ara ñande manojanwa, temimoa arapupe ñande manojanwa año yaikua, jae ara ñavo de ore peñajava, jae jerobujava, ñande mano ete janwa ara etende yaikuaivu sherubu. Ñande sirye hewi ñande si ipu wibeniko te o yajepaña yaikobo arañavo te o yerobu yaikobo. Jae ñande rekobe te o rerobu rekorupi jae ave oyarojo. Este pasaje que acabamos de ver dice, ¿y cuándo moriremos? No conocemos el día para nuestra muerte.
No se piensa en qué día moriremos, solo lo sabemos, y la muerte cada día arremete y llega en su hora justa. El día exacto para nuestra muerte no lo sabemos, hermano. Y ahí puse entre paréntesis la expresión que usa, que es Sherebu. Desde que nacemos del vientre de nuestra madre, la muerte nos anda acechando. Bien, elegí también una frase que me parecía que resumía un poco la idea global de el final de esta primera sección. Y puse entre paréntesis las expresiones que usan en este manuscrito, ¿no? Que dice, para tener una buena muerte, la expresión que ellos usan, que se usa mucho en este libro, es Manoa Wiyei. Debes prepararte durante toda tu vida, no solamente al final de tu vida. Si no lo haces así, si pierdes el entendimiento de Acaracuacañú, si eres pecador de Angaipá y no crees que hay un solo día para tu muerte, tendrás una mala muerte de Manobaí y deberás quemarte en el fuego eterno del infierno, Añaretame. Muy bien. Algunas observaciones que tuve con respecto a esta parte del texto, a estas partes que pude analizar, ¿sí? Ya había dicho que queda muchísima parte del texto para analizar, para trabajar. Encontré el vocabulario más frecuente que encontré en estas partes fueron, por ejemplo, Kunumbusú, que es joven, Angaipá, que es pecado, Añaretá, infierno, de que Jijihanwa usan mucho esta expresión para que le temas, para que tengas miedo. Derekobe Pajaba, ¿no? El final de tu vida. Teon, que aparece como muerte, ¿no? Nosotros en el guaraní actual decimos Teonwe, ¿no? Al cadáver. Manoa Wiyei, que es la buena muerte. Manobaí, la mala muerte. Y expresiones que se usan mucho, Ayaukan debe, te muestro, te hago ver, ¿no? Y el Sherebu, que hoy también nombramos, que a mi entender le da como un lenguaje muy cercano, ¿no? Muy amable, pareciera. Muy bien. Desde el guaraní actual, como yo dije al principio, mi conocimiento tiene que ver con el guaraní actual, específicamente con el guaraní paraguayo, ¿sí? Entonces, las dificultades que yo encontré desde el guaraní actual, desde el guaraní moderno, es que hay muchas palabras, partículas y formas gramaticales que son distintas, muy distintas. Cuando uno agarra un manuscrito de esa época, es un shock porque es muy difícil, es muy distinto, ¿no? Entonces, además, como dice acá, de la grafía, que también es muy diferente. Entonces, esas son dificultades que frenan al principio. Entonces, para eso, para marcar las diferencias un poco que encontré, usé solamente una frase de la portada que es Kunumbusure taupe y Kwamembu angaipaje wiñepusunohanwa. ¿Sí? Entonces, lo que encontré en Ruiz de Montoya, por ejemplo, con la palabra Kunumbusú, que ahí la escribí como está escrita en el manuscrito, y la escribí con el guaraní, con la grafía actual, lo que significa Kunumbusú es mozo, mocedad, ¿sí? A mí me sonaba la palabra a Kunumí, que es una palabra más actual que se escucha. Busqué la palabra Kunumí, también en Ruiz de Montoya, y dice que es muchacho. Es decir que Kunumbusú y Kunumí en ese momento eran palabras muy parecidas. Pero, por ejemplo, en un diccionario de Mbga guaraní actual, encontré que Kunumí también significa muchacho, joven, varón, ¿sí? Bien, en ese sentido, entonces, Kunumí se parece a lo que en ese momento le llamaban Kunumí, ¿no? Después encuentro en otro diccionario
actual de guaraní paraguayo que dice que kunumi significa bebé o niño muy pequeño y que es en el guaraní correntino, ¿sí? O sea, este lo encuentro en el diccionario de Lino Trinidad Sanabria, pero dice que es en guaraní correntino. Y después también encuentro en Wash que kunumi es equivalente a mitaí, a muchachito, a varoncito, ¿sí? Es decir, que la palabra kunumbusú en sí la encuentro solamente en diccionarios de la época de Ruiz de Montoya. Pero kunumi, que me parece la palabra más parecida, tiene diferentes acepciones, ¿sí? Siempre para varones. En el guaraní paraguayo actual, pienso yo que esta palabra kunumbusú sería la equivalente a mitaruzú o a cariaú, ¿no? A joven. Me parece más a mitaruzú. Pero pongo esto para marcar, ¿no?, las diferencias solamente con una palabra, ¿no?, del guaraní de aquella época y el guaraní actual. Muy bien, acá pongo la misma frase, kunumbusure taupe y kuamembu angaipaje wiñe pusenojanwa. Kunumbusureta, entonces, como jóvenes, ¿no?, porque areta aparece en Montoya como muchos, tantos, ¿sí? Bueno, acá un poco desglosando la frase, el UP, que sería el P de la actualidad, A, en este caso, Cuame, que es mostrar, hacer saber, prometer, enseñar, dar a conocer. Bueno, Angaipá, el pecado, el Jewi, que es el D, que actualmente podemos decir, usaríamos el wi solamente o el jewi con los pronombres, yehewin, dehewi y shuwi. La palabra pseno o pjero, en Montoya yo encontré que era librar, defender, amparar, hallarse bien, estar tenaz, recio, continuar, ¿sí? Y el hanwa, que en la actualidad es para, ¿sí?, y que en la época de los jesuitas se usaba más el hanwama, ¿sí? Y acá pongo un ejemplo que dice ajumbiri itaputá y cuatiajanguama, moler vermellón para pintar, ¿sí? Un poco para ver cómo llegué a analizar esta portada, ¿no?, que dice así, la vimos al principio, Cuatiá y Momocoindá, segundo libro, Tecobe Pajareje Porombo Eja, que enseña acerca del final de la vida. Kunumbusure Taupe y Cuamembu muestra a los muchos jóvenes varones Angaipajewi Ñepuserojanwa, para librarse del pecado. Jae tupa gracia reromano janguarano, y para morir en la gracia de Dios. ¿Sí? Acá, bueno, ya lo voy a decir un poquito más adelante, encuentro similitudes con el guaraní paraguayo, pero también con el guaraní mbá, en muchas cosas. Muy bien. ¿A qué recursos tuve que recurrir, valga la redundancia, para poder analizar este texto? Bueno, investigadores contemporáneos, Boadén, Cerno, Meliá, ¿no? A través de ellos, por supuesto, leyéndolos a ellos, a investigadores de la época, ¿no?, a jesuitas como Ruiz de Montoya, Restivo, Aragona y muchos más, a diccionarios actuales, contemporáneos, Cadogan, Wash, Sanabria, muchos más, también a diccionarios de mbá guaraní, ¿sí? Y sobre todo al idioma guaraní moderno, que es el conocimiento que yo tengo como profesora y como hija de guaraní hablantes, al guaraní paraguayo, pero también al mbá guaraní, que es una variedad del guaraní que estoy aprendiendo y que la verdad es que encontré muchas similitudes con este guaraní jesuítico. Muy bien. ¿Por qué es importante profundizar en el análisis de este documento, de este tipo de documentos, ¿no? Creo que son
muchas las importancias, pero desde lo lingüístico, para descubrir la etimología y la mutación de muchas palabras del guaraní actual, como decía Isabelino Martínez hoy sobre la palabra ñengatú, ¿no? Cómo fue cambiando la acepción de esa palabra y terminó siendo algo tan simple como decir charlatán, y era una palabra mucho más profunda. En este caso también, mirando este manuscrito y buscando, por supuesto, en los diccionarios antiguos, en los vocabularios, me encuentro con que hay muchas palabras que fueron mutando la acepción, fueron cambiando su significado con el tiempo. Desde lo lingüístico, entonces, bueno, una de ellas es encontrar las mutaciones que ha tenido el idioma a través de la historia. Desde lo histórico, antropológico, para tratar de dilucidar muchos elementos relacionados con las costumbres e ideas predominantes en las misiones jesuíticas de guaraníes, sí, por supuesto. Sobre todo eso, ¿no? Acá específicamente en este manuscrito son consejos para jóvenes, ¿no? Y todo el contenido que tiene este documento que nos puede ayudar a entender un poco más cuáles eran las ideas de esos momentos y cuáles eran las ideas que se transmitían a los jóvenes. Muy bien. Aguillé, jaebete, gracias. Aguillé en guaraní moderno, actual, paraguayo, jaebete en guaraní. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, profesora. La verdad gracias que a ustedes. un placer escuchar. Vamos a dar paso a las preguntas, identificándonos como siempre. Ahí está la primera, la del señor Robert Jackson. Sí, gracias. Buenos días. Muy interesante la ponencia. Muy importante este documento. Y voy a comentar sobre su importancia porque presenta un elemento central de la doctrina que enseñaba a los misioneros en los siglos XVI, XVII y XVIII, que es el pecado, el juicio final y el peligro de terminar la existencia en el infierno. Y el remedio era la oración y vivir la buena vida. Entonces, los jesuitas creían, y todos los misioneros de esta época creían que estaban en una guerra con el demonio. Y creían que todas las religiones prehispánicas estaban influidas por el demonio, por Satanás. Entonces, en esta lucha, tenían que cambiar la forma de pensar y las creencias básicas de los indígenas, guaraníes, donde sea, y la forma era por la oración. Entonces, voy a dar dos ejemplos. En uno de los años de Tapé de los años 1630, uno de los jesuitas describe que es un buen cristiano. Es un guaraní que ha aprendido de memoria las oraciones básicas y que pueden repetirlas. Eso es un buen cristiano. Entonces, enfatizaban la oración en la vida espiritual de los guaraníes. Entonces, una cosa que hicieron es organizar algo que se llamaba una congregación, que juntaba a los guaraníes o los indígenas en la iglesia para orar. Entonces, este es un documento muy, muy importante sobre la doctrina jesuita a principios del siglo XVIII. Gracias. No, gracias a usted. Doctor Norberto Levington. Hola Verónica, ¿cómo estás? Hola Norberto, gracias por la invitación. Bien. Para mí realmente un gran orgullo haberte tenido como profesora y ahora te tenemos como traductora e historiadora de la lengua guaraní. No. Una simple profesora de guaraní que quiere aprender mucho más, eso sí. Claro que sí. Verónica, una pregunta te quería hacer. Sí. Tengo la sensación de que hay muchas palabras en el guaraní antiguo que tenían, ya lo hablamos alguna vez cuando en un bar tradujimos
una escritura de un padre jesuita de la primera época, no te vas a acordar, pero el tema es, hay palabras que perdieron su significado, hay muchas palabras que han perdido su significado, hay una especie de cristianización del guaraní y hay una divulgación del guaraní también que le ha hecho perder su significado, como lo que hablaron Isabelino y vos también del tema de la palabra y la expresión guaraní. Entonces, es muy complicado hacer una traducción del guaraní antiguo, digamos, porque tiene otro significado y hay que entenderlo, ese significado, ¿no? ¿Cómo entenderlo? Esa es la pregunta, ¿no? Sí, a mí me resultó bastante dificultoso porque uno al principio tiende a hacer la traducción que hace, apenas agarra un documento y lo lee con las palabras que uno más conoce, ¿no? Pero después, cuando uno va a Restivo, a Montoya, ¿no? Se da cuenta que en realidad a veces cambió, no es exactamente el mismo significado que conocemos ahora, y también nos preguntamos qué significado tenían antes, ¿no? Palabras como ahuillé o ahuilleí, que trabajó mucho Boadén, ¿qué es lo que significaba antes? Palabras que son tan significativas después de la llegada de los jesuitas, pero ¿de dónde venían esas palabras, ¿no? Que son tan religiosas, que se cristianizaron tanto, ¿qué habrán significado esas palabras antes? Ahora, con el conocimiento del guaraní actual es muy dificultoso porque uno tiende a hacer la traducción, que en general es atinada, ¿no? Es atinada porque uno ve un texto en guaraní antiguo y entiende más o menos de lo que habla, y cuando uno empieza a trabajarlo se da cuenta que sí, que uno tenía una idea. Con el conocimiento de guaraní antiguo uno puede saber de lo que se está hablando, pero como puse también ahí en el PowerPoint, hay muchas formas que son muy diferentes, que hoy no existen. Hoy no existen palabras, expresiones y formas gramaticales que hoy no existen, y entonces eso traba mucho cuando uno lo único que tiene es el conocimiento del guaraní actual, ¿no es cierto? No queda otra más que buscar por otro lado, porque con el guaraní actual, solamente con ese conocimiento no alcanza, no se puede hacer demasiado. Muy bien, muchas gracias, Verónica. No, gracias a vos, Norberto. Nos llega una pregunta a través del chat y dice, por favor, si se conoce el autor del manuscrito y en qué reducción fue utilizada. Exactamente eso es lo que no se sabe, es lo que no puse en el PowerPoint, es que no se sabe de qué pueblo, ni quiénes son los autores, ni el autor. Esos datos no se tienen. Correcto. No. Muy bien, muy amable, muy gentil, valiosísima su propuesta y su exposición. Muchísimas gracias, Verónica. Le invitamos a que nos siga acompañando el resto de la jornada. Bueno, muchas gracias a ustedes.